Gonzalo, Poco. ya vamos a ir con el tema del Frente Amplio, los procesos de fusión, pero los procesos de fusión tienen que también ser en el contexto de cierta crisis, pero te mordías la lengua para comentarnos algo de Argentina. Sí, bueno, yo he estado opinando de la elección en Argentina. Lo primero que mucha gente me dice, ¿por qué te pones a hablar de esas cosas? La prudencia política indica que uno debiera guardarse y evitar meterse en esos problemas. Y yo lo primero que quiero decir es que rechazo no rechazo, pero no me siento en sintonía con esa forma de entender la política. Yo entiendo que a mí me eligen justamente para tomar posición, y algo que es bien relevante es que para mí, y lo conecto con la otra pregunta, el Frente Amplio tiene que ser esencialmente internacionalista. Y ser internacionalista no es solamente una cuestión de principios, sino que también una lectura del periodo y de cómo le vas a ofrecer un futuro a la ciudadanía, porque el futuro, sin duda, es internacional. ¿En qué sentido? La gran promesa hoy día de casi todos los gobiernos del mundo es atraer inversión extranjera. Una de las grandes promesas de la derecha hoy en día es expulsar a los migrantes. Y eso es súper interesante porque para quienes venimos del marxismo, la primera distinción que hay que hacer entre capital y trabajo, la gran promesa de la derecha es traer capital de otros países y expulsar trabajadores de otros países. Entonces, el que crea que puede ofrecer un futuro que no es internacional, cuando el cambio climático o el cambio de la materia energética son cuestiones estrictamente internacionales, si queremos que Chile tenga un rol en el cambio de la materia energética, se requieren ciertos socios. Si queremos que baje la temperatura de la Tierra o que deje de subir la temperatura de la Tierra, es un asunto estrictamente internacional. Yo lo primero que debo decir es que soy esencialmente internacionalista y esencialmente latinoamericanista. Sentido como calza Argentina en ese... Bueno, yo quiero hacer primero una definición antes de un análisis, porque a mí siempre me retan porque me dicen que cada vez que me pongo a hacer análisis me meto ahí en problemas que no le colocan a un político, que justamente lo que tiene que hacer es tomar posición y no dárselas de analista, que para eso están Los analistas. Que para eso está la cosa nostra. La cosa nostra ya no existe. ¿Cómo? La cosa nostra sí existe. Dale con no, la cosa. el podcast el está. podcast, pero Claro. tú te referías al podcast, ¿cierto? No, a los seminarios. Perdón. De los cuales he participado, además. Ya. Sí, pues. Ya. Gratuitamente. Es cierto. Pero lo pasé muy bien. No, yo lo primero que tengo que hacer es tomar posición y hacer una interpelación a quienes en Chile te plantean como, uy, qué difícil tomar posición ante estas dos, ante esto, la paradoja de los dos demonios, como Allende, Pinochet, qué sé yo, que a lo que tanto juegan, Sí. y decir con toda claridad, o sea, compraventa de órganos, dudar de la democracia, estar abierto a un debate sobre compraventa de seres humanos, tratar a tu adversario de hijo de las remil putas con el cual hay que trapear el piso con tu rostro. Le pido disculpas a mis abuelos si ven esto porque no les va a gustar verme diciendo eso. Eso puede hacer irreversible la destrucción de la posibilidad de un diálogo democrático. Yo siempre digo, más allá de la idea económica, ¿cómo un profesor educa a un niño si el presidente de la República dice que con el que piensas distinto hay que trapear el piso y aplastarlo como un gusano? Entonces yo le hago una interpelación a quienes hoy día son centristas en Chile y que plantean que es tan difícil tomar posición, porque además te tratan de decir, ayer trató de decirlo Nicolás Monkeberg, que un Massa moderado podía triunfar frente a que un Massa, un Milei que sí se moderaba, y al igual que un Massa, porque dijo, si Milei deja de ser de extrema derecha y se modera, y si Massa deja de ser, y él mismo, porque todavía tiene adentro suyo una voz relativamente sincera, ¿qué vas a decir? que le dice, yo sé que la minuta dice que hay que presentar a Massa como una persona de extrema izquierda, pero una voz interna suya le dijo, yo sé que esto no es cierto, porque Massa no ha sido nunca de izquierda. Nunca de izquierda. Entonces, Pues efectivamente, centro. hay un candidato muy moderado contra un tipo que ha llegado donde ha llegado justamente diciendo cosas como que Patricia Bullrich puso una bomba en un jardín infantil, literal, Sí. o que con Larreta, que es el otro líder de la centroderecha, lo que hay que hacer es aplastarlo como un gusano, cito literal. Eso es lo que le ha construido su fuerza y eso es lo que le ha permitido conseguir unos votantes que no tendría, porque otra cosa que ahí se está diciendo la derecha hoy día es, el error que tuvo la derecha argentina es ocurrir separada a los comicios, porque los 30 de Milei con los 23 de Bullrich darían 53. No, pues. Milei llegó a construir esos 30 diciendo que con el equivalente a Chile Vamos había que aplastarlo como un gusano.
Sí, pues. Dijo La que eran la casta, la casta y ayer le fue a decir, señores casta, me gustaría gobernar con ustedes. Bueno, Bienvenidos a mi... sí, las declaraciones de ayer de Milei, que soy un latero probablemente igual que Gonzalo para estos efectos, me quedé hasta las 2 de la mañana viendo Sí. todas las reacciones, lo típico, todas las Yo- cosas, además que es muy... Yo pasé las reacciones a las columnas cuando ya empezaron a publicarse. No, sí, uno se reconoce ahí en esos lateros, no sé qué, imitando, porque además es muy interesante el ejercicio de verlo en vivo, ojalá con varios canales puestos, porque también vais viendo las reacciones, las caras de, qué sé yo, el programa de Jorge Lanata, había otro guatón ahí que estaba así deprimido, porque algunos de verdad se mueren de que después de este desastre de gobierno de Cristina Fernández, no sé qué, porque en realidad vuelvan a ganar. Entonces, hay una cosa que es mayor. Bueno, y Milei es una cosa muy divertida, porque efectivamente ayer, yo creo que lo doparon bien dopado, porque efectivamente salió, alguien dijo una ordinariedad que en realidad hasta ahora no la puedo comentar, pero dijo que se había comprado rodillera. Milei, porque ayer lo que hizo con los que había vapuleado, como dice Gonzalo, justamente era decirle, Ahora sí, pero seamos amigos, po. Patita si te Bullrich, pego es porque te quiero. seamos amigos. Lo cual en todo caso sí muestra una dimensión no obvia, en el caso de Milei, que era como probablemente de todo este tipo de líderes de ultraderecha, el más exacerbado, es que incluso hasta el más exacerbado hay un minuto en que entienden que... Porque en el fondo, Milei, como todos los líderes de ultraderecha, son distintas formas de vocería del gran empresariado. Esos son. Eso es Javier Milei y eso es Bolsonaro y eso es Piñera también, solo que en otro paquete, con otra cinta, con otro color, etcétera. Pero son voceros del capital. Y ayer le fue a decir al capital, mire, para ir a buscar a los youtubers desquiciados, adquirí un personaje en donde te hice mierda, pero ahora necesito que quienes votan directamente por los defensores del capital con buenos modales también vengan para acá, porque lo de fondo es defender al capital. ¿ya? Ahora, eso sí, sobre la cara de ambos, para el personaje de Massa, presentarse como un político que tiene que aunar posiciones, hacer alianzas, llegar a acuerdos y enfrentar una selección difícil, es algo muy propio de la carrera que ha hecho él, porque él siempre se ha presentado como un político y un político de centro que hace No le da alianza, vergüenza. que gestiona un municipio, qué sé yo. Pero como Milei se había presentado a sí mismo como un profeta, un mesías, un león que se iba a devorar a toda la casta, el presentarse como un político que tiene que hacer alianza, etcétera, es La una disonancia cuestión cognitiva mucho te la más encargo. difícil que para Massa, que ya le había confesado al mundo que era un político con todo lo triste y contradictorio que eso significa, que es algo que yo lo vivo muy a menudo. Ahora, última, sobre el tema de la inflación. Cuidado, porque esta elección está muy abierta y con los símiles que se hacen con Chile, yo creo que efectivamente el gobierno del presidente Boric tomó una decisión muy, muy consciente, muy concreta de que un potencial de espiral inflacionario que se estaba viendo en Chile al inicio de su gobierno y que se estaba viendo antes de que iniciara su gobierno, pero que aparecía ahí, que venía, ¿cierto? Que él, digamos, tomó la decisión muy clara de que iba a poner al Estado a disposición de frenar esa espiral. ¿ya? Y hay hoy día quienes están sacando conclusiones exageradas para ambos lados de la elección de ayer. Por ejemplo, que hay quienes dicen, como a Massa le fue bien, la Soltemos inflación billetera. da lo mismo. Entonces Boric nunca debió haber frenado la No, inflación. son realidades distintas. Y yo le diría, oye, espérate, porque, porque, porque Massa, que es un político relativamente conservador y moderado, va a enfrentar en un boletaje competitivo a un tipo que propone venta de órganos, que tiene a sus perros clonados y que te dice todo eso con una motosierra en la mano. Y el principal motivo porque el tipo con la motosierra en la mano puede ser tan competitivo es justamente la inflación. Por lo tanto, no me digan que da lo mismo. Ahora, yo quiero volver a tu declaración de principios del comienzo, que hablaste de internacionalismo, pero hay una faceta triste del internacionalismo. Es como cuando no te queda otra, porque Chile no tiene un proyecto de desarrollo Claro, propio, no totalmente. es completamente dependiente del capital extranjero. No, la masa laboral no está calificada en general. No hay un proyecto tampoco de agregar valor, ni se ha desarrollado en este gobierno. Entonces, hay una faceta del internacionalismo, es como, bueno, vamos a China, no hablemos de derechos humanos porque China nos posee,
tal vez en esa tecla, la derecha tiene mayor sintonía con el trabajador o trabajadora chileno, que digamos hay un 10% además, hablando del ajuste, ¿no? Porque cómo se bajó la inflación con ajuste, hay un 10% de desempleo, y esta fobia al inmigrante no justificada en términos reales, está justificada en términos viscerales porque la gente siente que sus trabajos han sido, cierto no, digamos, cierto no, han sido reemplazados por extranjeros. Entonces, claro, podemos defender a los trabajadores internacionalmente, pero cuando los ajustes o el control de la inflación se hace siempre a costa de la gente, entonces no sé si el análisis es tan fino o preciso en esta declaración ¿qué internacionalismo? Ujú. Te pregunto yo. Sí. Mira, yo primero haría algunas precisiones. Yo creo que ya no queda ningún país en el mundo que no dependa de otros países del mundo para su proyecto político de desarrollo. Sí, yo creo que O sea, no es que no dependa, sino que cuánto. ok, pero si esto yo no lo digo como algo positivo Sí. ni negativo. Es Sí. una... Una contratación. O sea, los chinos tienen 1.500 millones de habitantes. Hoy día crecen a una cantidad qué sé yo, hay una discusión si es 5 o 1,5, pero en algún momento crecieron al 20 y decían los economistas que estaban escondiendo su crecimiento porque era más incluso de lo que reconocían. Y ya los chinos tienen que hablar de política internacional permanentemente, están gastando dinero en su política internacional. Los Estados Unidos al menos dependen de las materias primas que importan, y casi todos los proyectos de los países subdesarrollados, en el proyecto mismo, en el modelo que le proponen al país, depende de inyecciones de capital de otros países. Entonces, eh, prácticamente no quedan países que no dependan de otros. Por lo tanto, decir con tristeza dependemos de otros es una constatación real, pero yo diría que esa tristeza como que es media... No, digo, media, yo creo que tiene que ver con matices, porque media tampoco real, pero porque cuando es un dependes hecho. ¿Ya? completamente, Claro, ese es ahí el voy, punto. ahí voy a un segundo plano, que es que la discusión sobre el litio y la estrategia nacional del litio de este gobierno es una discusión de la esencia de lo que está ordenando la política chilena de manera, a mi juicio, digamos, solapada. O sea, la convención quería, o sea, el Consejo Constitucional quería que el litio sea concesible. La CPC salió a decir, ¿por qué no me lo privatizan? ¿Y por qué no me privatizan Codelco también? Y este gobierno salió a decir, no, vamos a hacer una estrategia de encadenamiento productivo en donde todos los proyectos nuevos tengan un 51% de control estatal, en donde el Estado no solamente va a ser parte de las ganancias, sino que va a ser el accionista mayoritario que va a tomar las decisiones. Y justamente para una estrategia de encadenamiento. Por eso es que es tan importante que la semana pasada hacer el contraste de que no se anunció que una empresa iba a venir a sacar litio, a sacar cobre, a sacar el hidrógeno verde o a sacar uvas. Se anunció que una empresa iba a venir a construir cátodos, ¿ya? O sea, se van a fabricar baterías, que eso es lo que nunca hicimos anteriormente en nuestras otras estrategias, y eso yo lo defiendo como un avance muy importante. Y por eso es tan importante ver la conferencia de prensa en donde Pepa Hoffman con Guillermo Ramírez dicen con caras largas y con una profunda tristeza y hasta desolación, comentan la noticia de que se van a construir baterías en Chile, diciendo que van a fiscalizar con mucha rigurosidad ese anuncio. Y al final Guillermo Ramírez, que es un tipo inteligente, se escucha a sí mismo y al final de la conferencia de prensa dice, bueno, igual esto eventualmente podría ser una noticia positiva. Porque se da cuenta de que está transmitiéndole al país tristeza porque nos industrialicemos. Entonces yo en ese sentido estoy de acuerdo. Ahora bien, 2 puntos sobre cómo pretender enfrentar el futuro. Yo efectivamente creo que la izquierda debe pensar en la prosperidad y no solamente en los valores que la rigen. Y creo que hoy día lo más a la mano que hay en materia de pensar un país próspero en Chile es justamente tener un rol fundamental en la energía renovable, porque el Big Bang, no el libro de Mayol, sino el Big Bang nos proveyó de 1 de cada 25 volcanes activos que hay en el planeta, el 36% de las reservas del litio. Actualmente estamos exportando 1/3 del cobre del mundo y el potencial para ser el país que haga el hidrógeno verde más barato del mundo. Por lo tanto, ahí hay un potencial de prosperidad.
Y en segundo lugar, tiene que ver con mi internacionalismo en términos de valores. Yo sí creo que la política se trata de adscribir a una serie de valores, lo que el doctor Allende llamaba los grandes valores de la humanidad que no podrán ser vencidos. Y en ese sentido, yo soy un humanista. Y me entiendo como parte de una especie, me entiendo como parte de un continente, y por lo tanto mi internacionalismo tiene un sentido práctico, pero también tiene que ver con los valores a los que adscribo, en donde mi patriotismo se trata de amar a mis compatriotas y no se trata en ningún caso de odiar a las personas de otros países, sino que por el contrario, entender que yo busco la felicidad y la liberación de los oprimidos del mundo. Por eso sí voy a hablar de lo que pasa en Gaza, contrario a los consejos de todos los asesores políticos que uno se pueda encontrar que te dicen no te metas en tonteras, porque si me permiten hacer una... ¿Alguna vez ya alguien respondió en este país, que está ahí en un cuadrito, por qué estaba hablando tanto de política y no estaba haciendo la poesía que solía hacer? Y a mí me ha pasado que esta semana me preguntan por qué hablo tanto de Palestina, y voy a responder con una frase que dijo él. Porque en Palestina la sangre de los niños está corriendo simplemente como sangre de niños. Y ahí hay un sentido del internacionalismo que sí es valórico, que sí es entenderme como parte de la especie humana y que me obliga a tomar posición como parte de los valores que yo veo de cómo se debe hacer política. Volviendo a Chile, al Frente Amplio, y suscribiendo más lo que planteas, yo creo que eso es importante, ir haciendo más también un ejercicio pedagógico respecto a que la matanza de un grupo que no es parte de un Estado, como puede ser Hamas, no puedes calificarlo de la misma manera de la actuación de un Estado democrático, como el Estado israelí, de un ejército profesional, parte de un Estado democrático. Es decir, digamos, sencillamente el ninguneo de las instituciones del Estado. Pero dejando eso de lado, Gonzalo, ya, te debe tener aburrido el tema, yo creo. ¿Cuál? Frente Amplio. Ah, ya, yo pensé caso fundaciones. Bueno, no, yo creo que ese no te debe tener aburrido. Yo creo que ese te debe tener preocupado, no aburrido. Sí. Ya, Sí. pero te fuiste solo, porque abriste la arista, porque la pregunta es, Démosle. ¿cuánta energía ves tú internamente en el proceso? Pero además te lo pregunto y también eres un tipo suficientemente inteligente para, ok, vas a moldar la respuesta, porque en el fondo te interesa empujar el proceso y todo, pero yo te quiero preguntar cuáles son las expectativas que ya ha pasado tiempo en este proceso de Frente Amplio, que tiene todavía varios sucesos que tienen que acontecer, tiene que haber un referéndum, etcétera, pero se va a aprobar. Déjame ver la bola de cristal y yo digo se va a aprobar. Y entonces, en esa aprobación, la pregunta es cómo esto le permite realmente flotar a esta generación impugnadora que está en el gobierno, al Frente Amplio. ¿Le permitirá esto realmente ser alternativa o es probable que esta fusión termine igual con un resultado mediocre en las próximas elecciones? ¿Tú ves que se pueden recuperar de estas heridas sangrantes terribles que generó el caso Fundaciones y que además generó y genera el ejercicio de desgaste de gobernar? Sí. Primero, una fuerza política, y esto pasa en todo el mundo y en toda la izquierda, que se quejan de que gobernar los desangra, pero si tu fuerza política no aspira a gobernar, amigo, retírate, lo tuyo es... Claro. O sea, si tu equipo no aspira a jugar el campeonato, no es un equipo de fútbol, pues es un grupo de Un amigos. grupo de amigos. Vayan a ver el partido por la tele entonces, ¿ya? Entonces, claro, gobernar desangra, pero bueno, como... A lo que vinimos. De eso se trata, lo que vinimos. En segundo lugar, decirle a todo Chile a través de 32 minutos que yo al Frente Amplio veo declaraciones de que se murió, pero desde el día mismo en que nació. De hecho, hay una columna en El Desconcierto que se llama La muerte del Frente Amplio, que es a una semana de que hubiésemos anunciado la creación del Frente Amplio. Ya, pero espérate, perdón, ¿Ya? interrumpirte. No, pero yo no lo he planteado no. nunca. Yo te lo estoy Ok, planteando yo sé porque que me parece yo sé que tú no, después del caso pero yo quiero Democracia Viva... Yo estoy haciendo una locución para todo Chile, no para ti solamente. Sí, ¿ya? obvio. No. Respóndeme. Y algo que es muy impresionante es que ya incluso si salimos del área semántica, qué sé yo, y a los significantes, y pasamos al electoral, en todas las elecciones se ha anunciado antes que el frente, de las que ha participado el Frente Amplio, que ya deben ser 5 o 6, que el Frente Amplio está muerto. Y la única elección en que el Frente Amplio no le ha ido mejor que en la anterior, en el plebiscito de salida, en que tuvimos ese bollante rechazo, pero que ahí es muy difícil identificar cuál es el Frente Amplio tal.
Pero en la convención, en las municipales, en las de concejales, en las de alcalde, en la de Beatriz Sánchez, en la primera vuelta de Boric, en la segunda vuelta de Boric, etc. Entonces, inclusive la del Consejo Constitucional, que yo obviamente no lo celebré porque esa noche, como gran familia de la izquierda, habíamos tenido una derrota terrible, cuyas consecuencias hoy día son gravísimas, pero inclusive en esa elección, la peor elección para la izquierda en su historia, al Frente Amplio le fue mejor que nunca, literalmente, ¿eh? Literalmente, nunca, o sea, nunca había sacado tal porcentaje de votos en una elección nacional como esa noche, que es la última vez que los chilenos concurrieron a los comicios. Entonces yo digo, ojo con eso, ¿ya? En segundo lugar, yo creo que... Y justo semanas después aparece el caso Democracia Viva. Yo creo que hay dos cosas aquí que son relevantes. Cuando surge el Frente Amplio, esto lo hemos conversado antes, estaban muy de moda SQM, Penta, ACIPES, etcétera, que no eran, para mí, su relevancia no estaba radicada en las boletas ideológicamente falsas ni en la lista criminal o delictual, sino que eran expresiones, punta del iceberg, de algo que es súper importante en la fundación del Frente Amplio, que no es que éramos más probos, que sí está bien que todos los políticos intenten ser lo más probos posible, pero que era otra cosa, que era la sensación que teníamos nosotros que una oligarquía, una élite empresarial, un gran capital se había colado en los intereses no solamente de la derecha, que es natural porque la derecha es más o menos eso, sino que además en las izquierdas de Chile, o sacando al Partido Comunista de la ecuación, también había habido una colonización del interés empresarial. Es decir, que los representantes populares se habían comido la tesis de que lo mejor para el gran empresariado era naturalmente lo mejor para el pueblo. Y el Frente Amplio aparece y dice, ¿sabe qué? Yo creo que los intereses del gran empresariado pueden eventualmente ser contradictorios con los intereses del pueblo. Yo creo que el interés del banco que se enriquece con el CAE puede ser contradictorio con el del estudiante endeudado. Y quiero representar esa idea en la política. Y creo que esa cuestión sigue extremadamente vigente, que esa cuestión nos llevó al estallido social y que esos son malestares que no están resueltos en la política chilena y por lo tanto, por esa razón el Frente Amplio sigue existiendo y por esa razón ha habido prácticamente nulas renuncias después del caso Fundaciones y por esa razón seguimos existiendo y por esa razón yo estoy disponible para la fusión para que haya más robustez organizacional a quienes queremos representar esa idea, que no somos los únicos que la representamos. Yo creo que gran parte del Partido Socialista, casi todo el Partido Socialista hoy día representa eso también, Partido Comunista, porque el Partido Socialista también cambió. ¿Ya? También bueno, pero fíjate también que por virajes. eso, sí, fíjate que por eso mismo, solo un comentario, yo entiendo y me parece que es muy didáctico tu punto. Tengo la duda del analista, que justamente porque la crisis se provoca por Democracia Viva, que de alguna manera, por eso uno dice, bueno, golpean la línea de flotación, porque eso, si eso fuera extendido, no lo sabemos. No, es que ahí yo tengo una diferencia. Lo que golpearía la línea de flotación es que a mí me pague una transnacional para hacer leyes que perjudiquen a la gente y beneficien a esa transnacional. Porque eso para mí era el tema de la... Que la derecha le llamaba superioridad moral y yo le llamaba una tesis política distinta, porque la derecha creó una tesis, y yo siempre he dicho que se parece mucho al cohecho, que es, como legislador tengo que hacer leyes que beneficien al tipo que me paga la campaña. Por eso yo he dicho, y se han ofendido mucho, que la UDI generó una ideología que se parece muchísimo al cohecho, inclusive en su propia descripción. Porque es súper interesante. Una intervención en la Cámara muy viral de pero incluso sacando esa intervención, yo creo que hay una explicación, hay un momento que es mucho más fantástico respecto a esto, que es cuando Jaime Orpiz dice, yo no legislé a favor de los que me pagaban las campañas porque me hubiesen sobornado. Yo legislé a favor de ellos porque soy la UDI, y en la UDI creemos que lo mejor para la gran pesca y que perjudique a los artesanales es bueno para el país. Y además me sobornaron, que son dos cosas distintas. Y la gente se ríe y dice, ¿cómo hacer las dos cosas? Y yo creo que efectivamente hubo gente de la derecha chilena que entró en un fanatismo del neoliberalismo en donde hicieron del cohecho una ideología. Y yo creo que el Frente Amplio no ha caído en eso, que el Frente Amplio sigue con ganas, que tiene un liderazgo fundamental, que es el del presidente Boric, y que en las próximas elecciones, que es la forma en que los políticos lamentablemente nos medimos, no nos va a ir mal. Gonzalo, pero hay momentos simbólicos que esta distinción, yo entiendo lo que estás haciendo, la distinción entre el paquete grande y el desvío de unos pocos, pero
Cuando ocurrió lo de Michelle Bachelet con su hijo, Ujú. que Michelle Bachelet no pidió el crédito, no Sí. se beneficiaba personalmente, ella no intervino, se demoró, fue su pecado, se demoró No en... solo eso, te puedo relevar el punto, subrayar. No solo eso, el caso Cabal es un caso de corrupción de la UDI. Claro, No es un caso de corrupción de Bachelet exactamente. ni de la centroizquierda, Sí. es un caso de corrupción de la UDI. Pero la percepción de la Sí. gente es que ella se demoró en Sí. repudiar al hijo, que más allá de que el negocio fuera lícito, ir a pedir ese crédito o lo que sea, porque el otro negocio era de la UDI, estaba aprovechando un privilegio que la mayoría de la gente Sí. no tiene, que es ir a sentarse con Luxic a pedirle plata. Así es. Ese símil uno lo ve con un militantes de Revolución Democrática que crean una fundación y reciben 500 palos, Sí. sacos con arena y una cuestión de agua. Alcantarillado. Ajá. Ese problema simbólico, Terminaba hablando de fundaciones. Efectivamente. sí, pero es que ese es el problema simbólico, efectivamente es una gota de tinta en un vaso de agua, pero que eventualmente va contaminando la percepción de la gente de qué color luce el pozo completo. Estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Obviamente que tú ocupaste el verbo contaminar, lo voy a tomar no como tesis propia, sino diciendo que tienes razón, pero aclarando que esa palabra la ocupaste tú. Nos daña el caso Fundaciones, daña nuestra percepción, los que asesoran empresas como Darío, dicen, ¿cómo dicen? La salud reputacional o la marca, no sé, hay unos conceptos ahí. Sí. Obviamente que nos hizo un daño tremendo. Lo que yo quiero, digamos, dejar en claro es que la herida no es mortal, po, porque lo que está de fondo de por qué yo entré a militar al Frente Amplio sigue súper vigente. Y al final una agrupación política es un conjunto de seres humanos que deciden estar ahí. Y yo al menos no me voy. El presidente Boric no se va. Qué sé yo, la inmensa mayoría de los... De hecho, nosotros, la directiva hace poco de Convergencia me comentó que para el caso Fundaciones se metieran a la página del CERVEL seguido para ver las renuncias. Que los partidos siempre tienen todos Sí. los días renuncian. Sí, por A distintas Sí. cosas. A todos los partidos políticos todos los días renuncia gente y se suma gente. Y una vez dice, ¿por qué tal día se sumaron 200 personas y ese día no pasó nada? Claro. Un domingo sin noticias. Pero efectivamente en Convergencia Social no hubo renuncias o no pasó nada en el gráfico de las renuncias con el caso Fundaciones. No porque no nos haya importado, quiero ser muy claro con eso, sino que porque la razón por la que tomaste la decisión de dejar de vivir la política de manera individual, a mí siempre ha sido una contradicción, y decidir ponerte a militar y hacerte parte de un proyecto, ¿cierto? Hacerte parte de la construcción del país en que quieres vivir o en el que quieres que vivan tus hijos, esos motivos siguen vigentes en los militantes del Frente Amplio. Ya, ahora yo quiero hacer una pregunta de datos fijos, datos duros. Tú hablaste en esa intervención muy celebrada que se hizo viral, de los conflictos de interés. Uh-huh. Lo más cerca que puedas con nombre y apellido. ¿Cuán contaminada está la discusión de AFP, de la ley corta de ISAPRES, Uh-huh, por operadores de la llamada industria de los seguros y de la AFP? A mí me encantaría saber la respuesta, pero debo aclararle a los auditores que todo lo que yo diga es especulativo, porque las AFP y las ISAPRE son lo suficientemente prudentes como para que si van a tocar la puerta a un político, no tocan la mía. ¿Ya? Porque yo creo que ellos se imaginan correctamente que si me tocan la puerta yo como que me pondría a hacer un live en el... Claro. Ya, Están llamando a Gonzalo de buscar la ISAPRE. Espérate, voy a empezar a transmitir en vivo. Yo, ojo, que yo siempre he dicho que yo siempre estoy disponible a dialogar con quien sea desde el momento en que nos convertimos en oficialismo y desde el momento en que la prosperidad del país sí pasa a ser responsabilidad de mi coalición. Pero uno ve gente en los pasillos. Yo voy a responder especulativamente. Uh-huh. Yo no he visto a nadie. Ya. Yo tengo la impresión de que está absolutamente teñido y atravesado por el interés de la ISAP y la AFP, que se anotaron un poroto porque a mi juicio las empresas que contaminan
las ISAPRE y las AFP, esas tres, son los grandes ganadores del texto que está quedando definitivamente en el Consejo Constitucional. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero ¿por qué digo las empresas que contaminan? Vean la entrevista de Gabriel Osorio, la tercera de ayer, que lo explica constitucionalmente, cómo los abogados de las empresas que contaminan metieron un golazo en el Consejo Constitucional que es, pero espantoso. Y creo que la ISAPRE y la AFP son las grandes ganadoras porque hacen que cualquier modelo contrario a que ellos se hagan multimillonarios y controlen esos mercados, se volvió inconstitucional, po. Entonces yo me imagino que esos intereses obviamente están. Cuando al Consejo Constitucional se le ocurrió de repente, oye, sería súper importante que hagamos concesible el litio, obviamente. Hubo una minutita ahí. Obviamente que hubo alguien que pegó un llamado, y no quiero dar nombres, pero puedo especular nombres, ¿ya? Compuestos, con guión entre medio. ¿No? Claro. Arroba. Una persona que además tiene una experiencia extraordinaria en la compra de políticos. Claro. Quizás la persona con mayor experiencia en comprar políticos. Y que más lejos Sí, ha sí. llegado, porque Claro. más lejos de su propio sector. Gonzalo Winter, muchas gracias. Me quedaron un par en el tintero, pero estamos ya pasados. Hasta para nosotros ya es escandaloso. Claro. Gracias por Gracias darte por tiempo venir. por venir acá al estudio. Lo pasé Gonzalo. muy bien. Que Me esté muy agité, bien. pero lo pasé. Eso. Chao.